El plato fuerte. Estuvo el procurador fiscal y dio cuenta de cómo algunos jueces están apoyando a ciertas empresas, también a ciertas personas a evadir impuestos porque les abren juicios, pero nunca se cita la audiencia. Entonces, estos juicios están en el sueño de los justos. O sea, depende de la voluntad del juez. En su caso también se judicializa a través del Ministerio Público. Primero se va al Ministerio Público, después se judicializa. Pero si no se cita una audiencia, pues ahí se queda en el limbo todo esto, ¿no? Sí, la audiencia inicial es este momento en donde ya se hace un caso judicial y entonces ya inicia la investigación y entonces ya sucede todo lo que tendría que suceder para que en el caso, por ejemplo, de asuntos fiscales, pues se regresara el dinero, hubiera otro tipo de sanciones, de recuperaciones por no haber pagado antes los impuestos, etcétera. La cosa es que no se pueden dar estas audiencias iniciales y dice Arturo Medina que hay 3 casos, bueno, ofrece 3 casos, 3 ejemplos en donde nada más con esos ejemplos, pues estas dilaciones han implicado una pérdida para el erario público de 80,000 millones de pesos. En uno de esos casos está el ministro Luis María Aguilar. Pero antes de ir al caso específico que lo involucra, pues sí estaría bueno ver un poco del modus operandi que explicó el procurador del SAT o de Hacienda sobre cómo está operando el Poder Judicial en favor de grandes contribuyentes y pues en detrimento del erario público. En coordinación con la Fiscalía General de la República, enfocamos esfuerzos para integrar 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México más de 55,000 millones de pesos. En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales. El Ministerio Público integra una carpeta de investigación, solicita al juez de control que cite a los imputados para que tenga verificativo la audiencia inicial. Esta audiencia inicial debería llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 días a la solicitud que realice el Ministerio Público. Sin embargo, los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial. En ocasiones lo han hecho 18 meses después. 18 meses después, pero ¿qué tal lo de ponerle el freno a los libros de texto gratuitos en Coahuila o en Chihuahua? Eso fue cuestión de horas. Un tris. Rapidito. En un tris. ¿Y qué ha pasado con este caso en el que se involucra al ministro Luis María Aguilar? Este es un caso en donde en diversas ocasiones alguna empresa o un empresario ha metido amparos, ¿no? en otros niveles, digamos, del Poder Judicial, pero pidiendo que lo atraiga la Suprema Corte de Justicia. Y el ministro Luis María Aguilar atrae el caso, pero solamente para dilatar más el proceso. Es decir, en este caso que involucran 25,000 millones de pesos, lo ha dilatado por 8 meses a partir de que atrajo la Suprema Corte de Justicia el caso. Y vale la pena recordar que Luis María Aguilar fue propuesto por Felipe Calderón. Es un hombre profundamente conservador en sus decisiones, en su accionar, y además fue presidente de la Corte entre 2015 y 2018, Luis María Aguilar. Y pues ha tenido varios vínculos, ¿no?, con estos grupos de poder y ven en él a un aliado, y en este caso, pues sí, está en su cajón este asunto, el expediente, y eso es algo discrecional y por eso habrá una queja. Una empresa de gran tamaño, con presencia nacional, fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25,000 millones de pesos. Estos 25,000 millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos 8 meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien
con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. Y este va a ser un gran tema de discusión, porque ya he leído que algunos conservadores empezaron a decir, ya ven, están atacando al ministro Luis María Aguilar. Y hay que también destacar que si el gobierno federal, la Procuraduría Fiscal, acusa a este ministro ante el Pleno, deberíamos de observar y de hacer un análisis de cómo está la cosa dentro del Pleno. Hay una mayoría conservadora, ¿no? Entonces, ¿van a apoyar al ministro? ¿Va a decir el Pleno, no le hace, rechinando de limpio, que se tarde lo que se tenga que tardar? ¿O en un gesto de honestidad van a decir, no, si ya fue mucho tiempo, independientemente de la resolución a favor o en contra de la empresa, a favor o en contra del Estado mexicano, pues ya que se resuelva? O Exacto. sea, ¿no? Pero veremos qué hace la mayoría de los ministros. Pues eso, ¿no? Pues sí, lo vamos a ver, nada porque ahí más está Norma si nos Piña, atenemos, ¿no? Como presidenta de la Corte, ¿no? A los antecedentes, pues lo que hemos visto es en muchas ocasiones, pues actuar por consigna, ¿no? Y por consigna política o por consigna de otro tipo de interés que pudiéramos no conocer, pero que claramente es una actuación que no se ajusta ni a la misión de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco a la ley. En este caso, no estarían ajustados a la ley de acuerdo con lo que ya nos acaban de explicar. Y por eso el presidente pues hace esta reflexión en torno a varias cosas, en torno a la forma de actuar por consigna, a cómo esto además se traduce no nada más en no apegarse a la ley, sino que de repente la utilizo y la interpreto para atacar a unos, a mis adversarios, y para favorecer a otros, a los que son mis amigos, ¿no? También explica Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, pues esto que ya mencionabas, ¿no? El hecho de que en este caso no hay una instancia, digamos, externa a los ministros que pueda revisar el caso, que sería el Consejo de la Judicatura, sino que ellos mismos pues tienen que revisarse y en esta medida pues se antoja complicado, ¿no? Que ellos se den un balazo en el pie. Oye, que por cierto también... Dependiendo de cómo entiendan eso, ¿no? Que por cierto también el presidente, en este caso la presidenta de la Corte, es también presidenta del Consejo de la Judicatura. O sea, cuando uno se convierte en presidente de la Corte, también en automático es el presidente del Consejo de la Judicatura. Se antoja difícil. Y ha criticado López Obrador el accionar del Consejo de la Judicatura, que ha sido profundamente omiso respecto a varias actuaciones polémicas de los jueces. Es más, no hay sancionados. Ha preguntado públicamente cuántos jueces están en prisión. Exacto, bueno, tan es así que se ha tenido que escalar en diversas ya ocasiones, como los casos que vamos a ver después de este tema, en donde pues ya tienen que ser denuncias penales fuera del Consejo de la Judicatura, porque ahí no hay quien haga algo. Así es. Vamos a escuchar. El señor Aguilar, ¿no? Luis María Aguilar, fue presidente de la Corte. Pues pidió él ese expediente, según nos informa el procurador fiscal, lo pide para guardarlo. Lo tiene 8 meses y no resuelve, porque se trata de 25,000 millones de pesos. Es el presupuesto de un estado de la República. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Ah, no, eso sí, rapidito, ahí sí hay justicia pronta y expedita, porque está en contra de nosotros, pero no se miden con la misma vara. No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero. No, estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley. Lo tiene en la gaveta de su escritorio. Mientras, como tú lo señalas, presenta la gobernadora de Chihuahua un recurso, una controversia, y resuelve así. Yo creo que se llevó como una semana, ¿no? Unos días. ¿Y ya está por resolver? Ya resolvió. Ah, ya, no.
fast track. Pero en el caso de ministros no se puede presentar las quejas ante el Consejo de la Judicatura, que no tienen competencia para poder vigilar a los ministros. Son los propios ministros los que se vigilan a sí mismos. Por eso vamos a plantear esta queja ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora nos exhibieron a varios jueces que están en favor de los corruptos, que liberan a secuestradores, a delincuentes, a homicidas, a pederastas. A pederastas. A pederastas, y bueno, ahí está también secuestradores, delincuentes que están involucrados con el robo de combustible, en fin, hay diversos casos y ejemplos pues que dan cuenta de una forma muy irregular en la que han venido actuando muchos jueces. Y el caso de Javier Sicilia sí es emblemático porque, bueno, de alguna manera fue este poeta el que generó, junto con otros, pues toda una oleada en favor de las víctimas. Incluso recorrieron el país varias veces, en unos tiempos autoritarios, y ahora resulta que Javier Sicilia, en la búsqueda de la justicia de su hijo, pues ya le liberaron a varios de los homicidas. O sea, apostando también algunos jueces al olvido, ¿no? Ah, que pase el tiempo y ya los liberamos, ya. Pero bueno, vamos a ver. Como parte de la estrategia de cero impunidad, se da a conocer el caso de los jueces que favorecen a delincuentes y que a partir de sus acciones han imposibilitado las acciones de justicia a favor de las víctimas, como lo es la impugnación de las resoluciones emitidas por los ministerios públicos. El primer caso es el juez de control de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio, cuya actuación ha sido incluso denunciada penalmente y cuenta con 2 quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, pues se encontró que en 52 de sus resoluciones las conclusiones han sido contrarias a lo establecido por el Ministerio Público. El segundo caso es el del juez de control de Coahuila, José Luis Hernández Hernández, quien decretó no vincular a proceso a 2 imputados por el delito de explotación ilícita de bienes nacionales. Estas 2 personas estaban relacionadas con la tragedia en la mina del Pinabete. Además, el juez suspendió el procedimiento judicial en contra de Luis N., socio de la minera. En un tercer caso, se han presentado 2 quejas ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez de Guanajuato, José Jesús Rodríguez Hernández, quien en 80 resoluciones ha decidido actuar en contra de la ley, beneficiando en casi 40 veces a miembros de la delincuencia organizada. Otro caso es el del juez de control del Estado de México, Daniel Ramírez Peña, quien en junio de este año otorgó una sentencia absolutoria a favor del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien habría recibido depósitos por más de 12 millones de pesos en 2011 y quien fuera señalado por el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. De igual forma, se presentó el caso de 8 jueces que han emitido resoluciones contrarias a la administración de la justicia. La dudosa actuación del Poder Judicial no se constriñe solamente a los jueces. Magistrados también actúan a favor de delincuentes, como Rafael Remés y Martín Soto, quien decidieron dejar en libertad a un acusado por el delito de pederastia y homicidio. Pero un caso que destaca es el del juez Ernesto Vladimir Tavera, en Tamaulipas, quien absolvió a 6 de los presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco, hijo del poeta y activista Javier Sicilia. En todos estos casos se demuestra que el Poder Judicial no siempre actúa a favor de la justicia, en especial dentro de sus propios círculos. Mañanera 360. Y bueno, pues otro asunto de decisiones de jueces y en particular del ministro Luis María Aguilar es el de ponerle freno de mano a los libros de texto en Coahuila y en Chihuahua. Coahuila gobernado por el priista Riquelme y Chihuahua por la panista Maru Campos, la que dijo que los libros de texto son basura. No los ha leído, pero son basura para ella. Y también en el caso de Riquelme dice o sugiere López Obrador que estaría buscando acomodo, ¿no?, entre los opositores. Ya se va. Ya se va, entonces quiero andar de queda bien y bueno, pues vamos a desechar también los libros de texto allá en Coahuila. Esto ha despertado mucho debate. Dice el presidente, se va a acatar la decisión del Poder Judicial, pero pues también que los padres de familia se pronuncien, ¿no?, y que se involucren en todo esto. Sí, y además, bueno, también dejar claro que en el resto de la República los libros se van a repartir y van a llegar a las manos de las familias y de los niños
de manera gratuita, que es lo que hoy también reivindica el presidente. Y dice también, no hay que adelantar vísperas, vamos a ver qué es lo que finalmente se decide de manera definitiva en estos casos, porque hay que recordar pues que está todavía el litigio en medio, ¿no? O sea, hay una suspensión, pero todavía no se decide definitivamente. Entonces, vamos a esperar y ya después veremos si pues los ponemos en tianguis, en anaqueles, o sea, porque hay gente que sí los quiere y ni modo que nos impidan que no se los hagamos llegar, ¿no? Oye, ya sería el colmo. Pero además el daño a la educación, porque ya tenemos un nuevo plan de estudios y pues ni modo que los niños no tengan el material adecuado. Maru Campos dice, ay, los libros anteriores, pues no son los adecuados, no tienen nada que ver con el plan de estudios. Pero... Así es. Vamos a escuchar. Yo estoy seguro que en la mayoría de los estados, en la mayoría de las escuelas públicas, ya se van a atender los libros. Donde no hay estos amparos o estas controversias. No nos adelantemos, o sea, vamos a esperar. No adelantemos vísperas. Es interesante cómo de manera irracional, arbitraria, y repito, politiquera, ¿cómo se va a dejar sin libros? Hay personas libres pensadores, agnósticos, ateos, que tienen su Biblia, porque es un libro importante. ¿Cómo no voy a tener un libro? Pero es más, ¿cómo voy a quemar un libro, a destruir un libro? Así como ellos no están de acuerdo con nosotros, pues son correspondidos, bien correspondidos. Con todo respeto, yo no quiero parecerme a ellos, ni pensar como ellos, aun cuando todos somos libres. Igual no puede haber pensamiento único. Sí, va a seguir este debate que es muy bueno, muy bueno, y vamos a ver qué van a resolver. Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos, me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos, ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros. Sí, por ejemplo, por las casas, ¿quién quiere? Tianguis, tianguis de libros, aquí hay libros para los que quieran, vengan y... Pero no nos adelantemos, espérense. Dice, espérense el presidente, pero además también reivindica esto de que todo este debate se dirima a través justamente del debate y del diálogo, haciendo pública la información y a partir de ahí poder discutir lo que está en juego, tomando en cuenta que hay posiciones distintas. No imponerse en una definición que está en el centro de un conflicto. Y esto lo dice porque también no es la primera vez que ocurre esto en el país. Ya lo decíamos y lo hemos visto en otros momentos porque también el presidente lo ha recordado, este momento de la historia en donde la CONALITEG y el gobierno en 1959 pues sacó los primeros libros de texto. Ahí hubo una campaña y decíamos pues los pasos que se siguieron, las expresiones que se dieron para oponerse a la publicación y la entrega de libros de texto gratuitos del Estado, pues se parece mucho, es casi idéntica a lo que estamos viviendo ahora. Pues sí, porque para los conservadores históricamente el conocimiento es veneno y el conocimiento en manos de la gente es algo peligroso. Incluso hoy la Unión Nacional de Padres de Familia, que es de extrema derecha, dice que estos libros malinforman a las jovencitas, a las niñas sobre la salud reproductiva. Entonces, pues en efecto, no quieren que se conozca todo esto. O sea, están estas organizaciones ya anquilosadas en algo que, pues, la verdad es que no han entendido lo que sucede en el mundo. No saben hoy a qué tiene acceso de información una niña o una jovencita con las redes sociales o con las plataformas digitales. Pues mejor orientarlas, sobre todo en temas sustantivos como la salud reproductiva.
No se puede ya tapar el sol con un dedo y decir, es que si le mencionas algo de salud reproductiva a una niña, se va a embarazar. Así es. Y si decide abortar una jovencita, es un asesinato y se va a ir al infierno. O sea, puros prejuicios. Sí, y que más allá del tema, o sea, aquí hablas del tema reproductivo, pero más allá del tema, pues hay de fondo dos grandes políticas o formas de enfrentar una misma situación. Una es abrir la información y reflexionar alrededor de ella, y otra es la política sistemática de cerrarla, de que no se debata nada, de que no se hable del tema, y esto es, pues, francamente, una de las cosas profundas que están en disputa. Entonces, bueno, al recordar el presidente esto, vuelve a sacar el texto, el testimonio de Torres Bodet sobre lo que en ese momento ocurrió, y se da este momento también inédito en la conferencia matutina, donde un compañero reportero lee, en algo que recuerdo mucho a cuando un alumno pasaba al pizarrón a leer parte de la clase. Vamos a ver un pedacito porque hay algunos momentos que pues recuerdan mucho a lo que ahora mismo estamos viviendo. Vamos a escuchar. Ahí va. Empezando por Fieles. ¿Sí? Con su permiso, presidente, voy a leer el texto. El presidente no se había equivocado al prever que la reacción acusaría al gobierno de partidismo por el nombramiento de Martín Luis Guzmán. Pese a la presencia en la comisión de los directores de los grandes diarios, uno de ellos delegó sus funciones en José Vasconcelos, nuestro programa pareció sospechoso a muchos. En no sé cuál de sus ediciones, Excelsior acogió una nota de Pedro Vázquez Cisneros. Para el autor, la designación de Guzmán significaba tanto como poner la iglesia en manos de Lutero. A su juicio, nos habíamos equivocado muy seriamente. Y concluía: el bien común y el derecho de los padres de familia exigen que se vigile la obra de don Martín Luis Guzmán y que se tomen precauciones defensivas a su respecto. Por espacio de largos meses fuimos objetos de la hostilidad de libreros y autores profesionales de obras de texto. En agosto de 1960, un grupo de profesores publicó en los diarios a plana entera una crítica acerba y en muchos sentidos injusta de nuestros libros. Días más tarde, escritores como René Caspirán Garza, Ali Chumacero, Luis Garrido, Andrés Enestrosa, Francisco Monterde, Rubén Salazar Mayín, Jesús Silva Gerson, Alfonso Tejas Sabre, Julio Torri y Atermio de Valle Arispe nos manifestaron públicamente su adición más persistente que la ofensiva de autores y libreros. Resultó que la iniciaron opositores sistemáticos del gobierno, fieles a sus preceptos no confesados, aunque emanaban en ocasiones de cautelosos confesionarios. Las escuelas particulares declararon un clandestino boicot contra los libros de la secundaria. En efecto, como el libro gratuito servía de base en las pruebas para atestiguar el aprovechamiento de los estudios, se le tildó fácilmente de libro único. En vano, reiteramos con insistencia que, además del gratuito, los maestros podrían recomendar otros volúmenes de consulta. Son obras escritas dentro de una voluntad positiva de unión patriótica, sin pasiones y sin rencores. Bien, hasta ahí.